Bueno, hoy estamos conversando ya esta es la quinta vez que conversamos y el tema que queremos tratar hoy es cielo o infierno. Y la verdad es que yo estoy muy contento, entusiasmado a poder compartir con mi amigo Alfonso, con los amigos y amigas que escuchan el programa, convicciones personales, pero, pero también un poco de lo que creo es el mensaje espiritual más importante que nosotros necesitamos conocer y necesitamos compartir. Sería muy bueno para nosotros como ciudad, como sociedad, que dentro de nuestros temas de conversación cotidianos tocáramos estos temas en familia, con amigos, entendiendo que normalmente cuando se tocan estos temas pareciera como que la gente se autobloquea, se prohíbe a sí misma compartir, siendo que estos temas del alma, los temas espirituales, deberían ser los temas de mayor trato, de mayor relevancia, porque somos seres espirituales esencialmente. Entonces, con estas reflexiones que hemos podido compartir acá en este espacio de refrigerio espiritual y que cerramos este ciclo con esta reflexión de hoy sobre cielo o infierno, esperamos aportar nuestro granito de arena, como se dice, a la intención, al propósito de que como seres humanos entendamos quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos en la vida. Conversamos en la primera oportunidad sobre quién es Dios y hablamos del ser espiritual supremo en cuanto a su carácter, su personalidad. Es un ser personal, no es una energía, no es una cosa amorfa, es un ser espiritual invisible, pero que tiene sus cualidades con las cuales le conocemos, su pureza, su perfección moral, su perfección de carácter, su infalibilidad. Y también hablamos luego de qué es el hombre. Y en cuanto al hombre, hemos hablado de que esencialmente somos un ser espiritual y que nos movemos en una dimensión física porque tenemos una expresión física de nuestro ser, pero entonces tenemos ese componente invisible, intelecto espiritual, que lo conforman el espíritu, el alma, que es donde están tanto las motivaciones del ser como los pensamientos que transforman esas motivaciones en acciones que conducimos con nuestro cuerpo, que nos permite interactuar con otros. Y el tercer tópico de conversación que tuvimos fue sobre el bien y el mal, y decíamos que esencialmente el bien es todo aquello que permite reflejar ese carácter de ese Dios perfecto en nuestro ser espiritual, de manera tal que nuestras motivaciones en la vida, nuestros pensamientos y nuestras acciones sean moldeadas conforme al carácter de Dios. Insistimos mucho en esa idea de que todo lo que es, lo que desdibuja, lo que desordena, lo que trata de destruir ese diseño original de la imagen de Dios plasmada en nuestro ser espiritual, todo eso es maldad. Y bien es aquello que permite que se refleje o que se restituya el diseño original de un compañerismo con Dios. Y la última vez que conversamos, que fue nuestro cuarto tópico de reflexión, hablamos sobre la fe. Y hablamos que justamente la fe es ese combustible, es esa semilla pequeña que Dios coloca en nuestro ser espiritual para que nos faculte, para que nos posibilite, para que nos dé la capacidad de que el bien surja de nuestro ser espiritual y modifique entonces hasta nuestros patrones de pensamiento y finalmente nos libere de la esclavitud de acciones que muchas veces nacen en nuestro ser interior, pero que antes estábamos tratando de corregirlo de afuera hacia adentro, pero que ahora entendemos debe ser corregido de adentro hacia afuera. Y hoy queremos hablar entonces de lo que sabemos es lo que llamamos el destino final del hombre. El hombre es un ser espiritual y una de las inquietudes que normalmente tenemos es ¿qué ocurre con ese ser espiritual? ¿Qué ocurre cuando una persona muere? Si muerte hemos entendido que es la separación del ser físico y el ser espiritual, y sabemos que el ser físico se descompone,
se convierte otra vez en ese material suelto, en ese polvo que es una combinación de los materiales que hay en la Tierra. La pregunta esencial es ¿qué ocurre con el componente espiritual? ¿Qué ocurre con esa porción del ser interior donde están los afectos, los pensamientos, las motivaciones de la vida y, y también las ideas? Ese ser sobrevive al cuerpo y muerte por muerte entendemos la separación de ese componente físico del hombre con su componente espiritual. Hoy entonces vamos a hablar de qué ocurre, qué sabemos acerca del destino final de ese ser espiritual luego que viene la muerte. Nuestra reflexión de hoy, cielo o infierno. Comenzamos preguntándonos y repitiendo la pregunta que tanta gente suele hacer. ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? Por cielo, muchas personas entienden equivocadamente que es una nube en el cual una persona así que tiene la misma forma de su cuerpo, pero es una especie de ser semitransparente que hasta tiene la misma ropa y entonces está tocando un arpa y está con unas alitas blancas y está montado en una nube. Hay personas que piensan que el cielo es eso. Muchas películas, muchos escritos en libros, novelas, historias de ciencia ficción e incluso muchos estudios que hablan del aspecto supranatural del ser humano, algunas veces enfocan la palabra cielo con una especie de nivel en el cual el ser está flotando en un éxtasis, en una tranquilidad, en una nube, literalmente hablando, que es un concepto cuyo origen histórico se remonta hasta cuando los griegos dominaban el aspecto filosófico de la humanidad. Pero por cielo entendemos algo muy distinto, de acuerdo a lo que enseña Dios a través de la palabra que Él ha dejado escrita históricamente, lo que nosotros conocemos como la Biblia. Por cielo entendemos dos cosas. Una circunstancia, un estado espiritual en el cual el ser está en un compañerismo perfecto, armonioso con Dios. Eso es lo que hace que algunas personas digan, bueno, el cielo en la tierra. Hay que tener cuidado con esto, porque en verdad cuando Jesús estaba enseñando a orar a sus discípulos, parte de la oración que el pueblo cristiano suele repetir es, hay una parte donde dice que se haga la voluntad de Dios en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. Pero fíjense, está hablando es de la voluntad de Dios. Es un deseo, es una petición que de la manera que cuando Dios da una orden en ese lugar que llamamos cielo, se ejecuta inmediatamente y se hace siempre para bien y son órdenes dirigidas a ayudar a hacer el bien, que ese es el deseo de la oración. Entonces, cuando hablamos de que cielo, en primer lugar, es una condición, es un estado espiritual en el cual una persona se encuentra en compañerismo perfecto, armonioso con Dios, no quiere decir que el cielo exista en la tierra, sino que la condición en que una persona está llevando su vida en su ser espiritual está prácticamente anticipando lo que va a ser su vida en el cielo. En segundo lugar, porque la primera parte de la respuesta, que es el cielo, la estamos enfocando desde el punto de vista de que es un estado espiritual, pero en segundo término o en segundo lugar, tenemos que entender, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, que cielo también se llama a un lugar en el cual los hijos que han creído en Dios, aquellos seres que han puesto su confianza en Dios, aquellos seres que han entendido la diferencia entre el bien y el mal y que han permitido que la semilla de la fe crezca en sus corazones, luego que el ser espiritual se separa del ser físico, entonces va a llegar un tiempo, va a llegar un momento a partir del cual esas personas van a estar en un lugar que se llama cielo, en el cual solamente está el ser espiritual en esencia, y entonces sí se puede disfrutar de esa plenitud de compañerismo con Dios, porque ya estamos divorciados, separados del aspecto físico. Vamos a insistir en esta explicación porque
entendemos que no estamos acostumbrados, muchos de nosotros, a pensar en estas cosas, pero es muy importante que tratemos de captar su profundidad, su importancia para nuestra vida. Permítame que les diga algo. Cuando nos ponemos a investigar un poco el asunto histórico de la palabra cielo, encontramos que los antiguos creían en la existencia de tres cielos. Un primer cielo, que es el lugar donde está el aire que respiramos, donde están las aves que vuelan, y a eso se le llamaba el primer cielo, pero no, la gente no solía decir primer cielo, sino sencillamente decían cielo a esta circunstancia. Un segundo cielo, que era el espacio más lejano donde están las estrellas, donde se observa el sol, la luna, y a esto los antiguos lo llamaban el segundo cielo. Y un tercer cielo, que era el lugar en el cual los que creían en Dios llamaban el cielo invisible, el lugar que no necesariamente se puede ver con los ojos, pero que es donde Dios puede habitar y tener un compañerismo, un contacto perfecto con seres espirituales que ya están separados de esta porción física, de una cantidad de deseos, de pensamientos, de tendencias a actuar que en vida le separaban de Dios, pero que disipado, extinto o extinguido esa porción del ser, ahora sí se puede disfrutar de un compañerismo pleno en un plano espiritual. A eso lo llamaban el tercer cielo. Cuando nosotros estamos tratando de compartir hoy, hablando del destino final del alma, estamos hablando de ese cielo que en el pasado llamaron el tercer cielo. Estamos diciendo que de acuerdo a lo que la Biblia enseña, cuando una persona muere, cuando su ser físico se separa de su ser espiritual, la porción espiritual, en el caso de aquellos que han tenido un compañerismo con Dios, de aquellas personas que han permitido que la fe crezca en sus vidas y se convierta en ese árbol en el cual incluso las aves vienen y hacen su nido, es decir, que incluso sirvió de apoyo para sí mismo, pero para que otros también fuesen testigos de esa fe, entonces ese ser espiritual va a un lugar que no sabemos dónde está, que no sabemos cómo es, pero es un lugar donde se tiene un compañerismo pleno con Dios, y como esta persona en vida también disfrutaba de ese compañerismo con Dios, entonces está en un lugar de disfrutar, está en un lugar de genuina paz. No necesariamente en ese concepto griego de estar montado en una nubecita con un arpa cantando canciones, no, sino en el sentido de una circunstancia intelecto espiritual de disfrutar como se disfruta cuando se está en la compañía de la persona que uno desea estar. Y eso es el cielo. Para algunas personas el cielo va a ser así como un lugar donde un hombre va a estar echado en una cama haciendo nada y va a tener muchas personas que le van a servir la comida, que le van a lavar los pies, que le van a lavar la ropa, que no va a hacer absolutamente nada. Y ese es el concepto que muchos tienen de cielo. Algunas religiones tienen por cielo el concepto de que a un hombre le van a entregar muchas vírgenes para que esté con ellas, para que sean sus esposas o para que sean sus compañeras sexuales incluso, como resultado o como recompensa de buenas acciones que haya tenido en esta vida física. Todos esos son errores, todos esos son falsedades. La realidad es que en el concepto genuino que Dios enseña de cielo, sigue siendo un estado de relación espiritual perfecta con Él, pero además una recompensa para aquellos que ya en vida disfrutaban de un compañerismo con Él, lo cual nos hace pensar, ¿y qué ocurre con aquellas personas que en vida no disfrutaban de un compañerismo con Dios? Eso nos lleva a la segunda palabra, que es infierno, y de eso vamos a hablar en un momento. Cuando mencionamos la palabra infierno, la mayor parte de las personas suele pensar en una especie de horno donde hay un fuego y entonces echan a una persona allí físicamente hablando, literalmente hablando, como que se estuviera quemando su piel. Y ese es el concepto que muchas personas tienen del infierno. Piensan que es un lugar donde hay mucho fuego
y entonces a la gente lo ponen así como en una especie de pincho o en una especie de hornilla en la cual le dan vuelta y le ponen aceite encima y todo ese tipo de cosas. Y es una combinación de nuestra imaginación también con la mala interpretación que algunas religiones han hecho cuando al referirse a la palabra infierno toman una versión literal de cuando en la Biblia se utiliza la palabra el fuego del infierno. El asunto es más complejo, pero a la vez más sencillo de entender que eso. Si hemos hablado de cielo y decimos que el cielo tiene dos componentes, el estado espiritual de la persona que disfruta compañerismo con Dios, pero que tiene la limitación de que mientras esté con su presencia corporal, con su cuerpo presente, tiene limitaciones para poderse relacionar de una manera perfecta con Dios, pero ya puede disfrutar algo de esa armonía, de ese compañerismo, de esa paz que tiene cuando hay una relación personal con Dios. Y que en segundo lugar, cielo es un lugar especial del cual no sabemos, sino lo que Dios ha querido o ha permitido mostrar, en el cual los seres espirituales pueden armonizar, comunicarse perfectamente con Dios, pero que ese lugar es el resultado para aquellos quienes han en vida disfrutado de ese compañerismo con Dios. Entonces el infierno es un lugar en el cual no existe la posibilidad de tener compañerismo con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Es un lugar donde no se hace la voluntad de Dios, es un lugar donde no se reconoce la voluntad de Dios, es un lugar donde no puede haber compañerismo con Dios. Alguien pudiera decir, bueno, pero la cosa no es tan mala. No, es terrible, porque si recordamos que Dios es un ser espiritual y el hombre es un ser creado espiritualmente en esencia para tener compañerismo con Dios, el no tener compañerismo con Dios es la negación de la naturaleza del hombre. Es poner al hombre en una circunstancia, en un hábitat, en un medio ambiente en el cual él no es su ambiente natural. Su diseño, espiritualmente hablando, no fue hecho para eso. El hombre fue diseñado para tener compañerismo con Dios. Sacarlo de ese compañerismo es lo que nos trae ansiedades, miedos, angustias, amarguras, odio, resentimiento, recelos y toda esa cantidad de cualidades destructivas. Cualidades destructivas, si es que se pueden combinar las dos palabras, pero lo que estoy tratando de indicar es que son características que son dañinas al ser intelecto espiritual. Entonces, si ya dijimos lo que dijimos del cielo, del infierno podemos decir las mismas dos cosas, pero en el sentido negativo. Desde el punto de vista del estado del alma, infierno es la condición de un ser espiritual que no disfruta el compañerismo con Dios, que no le agrada hacer la voluntad de Dios, que no le interesa tener una relación personal con Él, pero también infierno es un lugar en el cual son enviados, llegan, están destinados a vivir aquellas personas que decidieron no tener compañerismo con Dios. No hay lugares intermedios, existen dos lugares, un lugar llamado cielo y un lugar llamado infierno. Y por cierto, algo que es muy importante también mencionar para los amigos y amigas que nos están escuchando, es que Dios no envía a nadie al cielo y Dios no envía a nadie al infierno, sino que el hombre escoge libremente a cuál de los dos lugares quiere ir. Alguien pudiera estar diciendo, pero un momento, yo no he escogido nada. Puede que usted no esté viendo en su vida un aviso que así como los avisos en la carretera que le dice que para un lugar va hacia la derecha y a otro lugar va a la izquierda, pero usted sabe que si usted se dirige, por ejemplo, de Caracas hacia la ciudad de Puerto La Cruz, usted no va a tomar la carretera que dice Barquisimeto, usted va a tomar otra carretera. Pero en el mundo espiritual, usted, aun cuando no vea un aviso físico que le diga cielo o infierno, hay pensamientos en usted, hay motivaciones en usted y hay acciones en usted con el cual cada día usted está tomando su decisión. Dios no vino al mundo a condenar al mundo.
Y uno de los pasajes preferidos de todo el pueblo cristiano es el de Juan 3:16, que creo que todo el mundo lo conoce de memoria, cuando dice que más bien Dios envió a su Hijo fue a rescatar al mundo, no a enviar al mundo al infierno. Yo soy quien escojo dónde ir. Y por cierto, con respecto a esta palabra infierno, hay algo interesante. ¿De dónde viene la palabra infierno? La palabra infierno en la Biblia aparece como una especie de palabra con una interpretación progresiva. Es decir, en la medida que más vamos avanzando leyendo la Biblia, nos vamos dando cuenta que el concepto de infierno fue como madurando, como alcanzando una mejor comprensión en la historia. En los escritos antiguos de los profetas antiguos, lo que se llama en la Biblia el Antiguo Testamento, encontramos que había un valle que se llamaba el Valle de los Hijos de Hinnom, Hinnon. Este Hinnom tenía un valle, un terreno en un valle, y este terreno que quedaba cerca o relativamente cerca de la ciudad de Jerusalén, en cierto tiempo la gente tomó la costumbre de que comenzaron a acumular la basura allí, tal como ocurre alrededor de grandes ciudades hoy en día en todas partes del mundo. Escogieron una especie de rellenos sanitarios y ahí acumulaban la basura. Y de tiempo en tiempo la gente quemaba la basura. A ese valle, que se llamaba el Valle de los Hijos de Hinnom, luego se le dio la palabra Gehenna, con el cambio de las traducciones del hebreo al griego, luego al latín, luego al alemán, luego al inglés y finalmente al español y castellano. Entonces la palabra que originalmente era Hinnom, luego se llamó Gehenna y luego se llamó Averno y finalmente se le puso la palabra en castellano y español infierno. ¿Qué era lo que ocurría en ese lugar donde se quemaba la basura? Bueno, que justamente allí todo el tiempo había fuego, olía mal, y las personas que por su condición no eran permitidos dentro de la ciudad, como por ejemplo los leprosos de la época, algunas personas que eran perseguidos por la justicia, solían irse a esos lugares porque se consideraba que en esos lugares era como que no había ley. Realmente sí la había, pero no la había con la rigurosidad que la había dentro de los muros de las grandes ciudades, que era donde estaban las fuerzas militares, los que protegían a los ciudadanos. Entonces, el valle de Hinnom, o Gehenna, o Averno, o infierno, como se le llegó a llamar después, lo que le distinguió es que era un lugar donde se vivía separado de los privilegios de quienes vivían dentro de la ciudad. Estamos hablando de agua, estamos hablando de comida, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de salud. Entonces, en realidad, en su contexto histórico, cuando Dios mencionó la palabra infierno, se refería a un lugar donde se estaba desprovisto de lo que todo ciudadano aspiraba a tener: salud, agua, seguridad. Y entonces la idea original de infierno tiene que ver más con la idea de separación, con la idea de estar desprovisto, que con la idea de estar metido en una candela, porque a la final, ¿cómo va a estar un espíritu en una candela sufriendo si el espíritu es invisible? No tiene el sentir del cuerpo humano. Pero lo que se quiso enfatizar, lo que se quiere enfatizar cuando se habla de infierno, es que en el caso del alma del ser humano está separado de un compañerismo con Dios. Y si nosotros hemos entendido que somos un ser espiritual creado para disfrutar ese compañerismo con Dios, infierno es cuando eso se rompe, lo cual nos hace pensar que en cierta forma, de la misma medida que una persona estando viva puede disfrutar parte de los placeres del cielo desde el punto de vista de tener compañerismo con Dios, también es cierto que desde el punto de vista espiritual, una persona que no esté disfrutando de compañerismo con Dios está sufriendo parte de las penurias del infierno desde el punto de vista de que está separado, desprovisto de ese diseño original de Dios, de esa imagen de Dios que Él plasmó originalmente en nuestro ser
y que hasta que nosotros no nos ponemos en armonía con Él, no disfrutamos realmente la vida por mucho que aparentemos o que pretendamos que la estamos disfrutando. Pero cuando el ser espiritual se separa del ser físico, cuando la muerte llega, el ser espiritual que ha vivido incomunicado, separado de compañerismo con Dios, su realidad, su plenitud espiritual va a ser de un sufrimiento tal, no porque le estén dando golpes en la cabeza, porque recuerden, es un espíritu el que está allí, no porque lo estén quemando, porque el espíritu no se puede quemar con fuego físico, sino porque su dolor, producto de estar separado del compañerismo con el ser que le creó para disfrutar en armonía con él, es tal que entonces es en el plano intelecto espiritual comparado con el fuego. Vamos a hablar un poco más de esto en unos momentos. Una de las inquietudes que la gente suele tener cuando hablamos de cielo e infierno es cómo es posible que un Dios de amor, que un Dios bondadoso, haya creado el infierno para luego mandar al hombre, a quien supuestamente creó con mucho amor y a quien ama mucho, enviarlo allí a sufrir. Lo primero que hay que aclarar es lo siguiente. El infierno no es un lugar creado para el hombre. Aun cuando los teólogos, los estudiosos, reconocen que el tema es un poco complejo, pero lo que entendemos nos dice que originalmente lo que se llama infierno fue un lugar creado para seres espirituales que se rebelaron contra Dios, para seres que son enemigos de Dios, que le odian, que no desean tener ningún tipo de contacto con Él y que fueron liderizados o son liderizados por un ser a quien nosotros tradicionalmente llamamos el adversario, el enemigo, el calumniador, Satanás, el diablo. Tiene diferentes adjetivos. Y lo que conocemos es que originalmente el infierno fue diseñado para esos seres espirituales, no para el hombre. Lo que ocurre es que el diseño original de Dios para el hombre fue vivir realmente en lo que nosotros llamamos cielo. Pero producto de que el hombre fue creado también con la libertad de escoger hacer el bien o hacer el mal, tener fe o negar la fe, el hombre en el momento que toma la decisión de irse por el camino del bien o irse por el camino del mal, de vivir conforme a la fe o negar la fe, en ese momento el hombre está decidiendo el destino final de su alma. Entonces, no es que Dios no ame al hombre o que lo ame poco o que Dios sea un ser de doble discurso que por un lado dice que ama al hombre, pero por otro lado creó el infierno para enviarlo allí, sino que Dios no creó al hombre para el infierno, ni al infierno para el hombre, sino que el hombre decide por su propio deseo, por su propia voluntad, a dónde ir. Eso es muy importante que lo entendamos, porque desafortunadamente hay personas que cuando hablan a otros de Dios, pareciera como que utilizaran a Dios para amedrentar, para asustar, como si Dios fuera una especie de policía cósmico que está pendiente de lo malo que yo hago para anotarla en un libro y entonces enviarme al infierno, o por otro lado, como si Dios fuera una especie de banco de recompensa como en el Monopolio, que cuando yo hago una buena acción me anota en otro libro para yo ir al cielo. La realidad es que no son nuestras acciones las que nos llevan ni al cielo ni al infierno, sino nuestras motivaciones, nuestro ser espiritual. Esto que estoy diciendo puede sonar un poco chocante, especialmente a las personas religiosas, pero fíjense una cosa, cuando Jesús estaba siendo crucificado, nos cuenta el relato bíblico que había dos personas que estaban siendo crucificadas al mismo tiempo y una de ellas en cierto momento le dijo, acuérdate de mí cuando manifiestes tu reino. Y Jesús le respondió algo interesante. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué digo que es interesante? Porque
todo indica que en el momento que este hombre le dijo a Jesús, acuérdate de mí, estaba cambiando de haberle estado maldiciendo en la mañana, posiblemente al ver la conducta de Jesús, al tener en cuenta su actitud en la cruz, entendió que verdaderamente este era el Hijo de Dios, y entonces ahora le dijo, en lugar de las malas palabras que le dijo en la mañana, le dijo, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo el año que viene, no le dijo dentro de 1000 años, le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero yo me hago esta pregunta. Hasta ese día el hombre había sido condenado por ladrón. Y desde el momento en cuando él le dijo a Jesús, acuérdate de mí, se bautizó. ¿Fue alguna misa o fue algún culto o repartió algún bien entre viudas o huérfanos? ¿Hizo alguna obra de caridad? ¿Levantó alguna institución sin fines de lucro para ayudar a los pobres? No, él no tuvo tiempo de hacer nada. Jesús, cuando le dijo esto a ese hombre, no estaba tomando en cuenta sus acciones, porque el pobre hombre no tuvo tiempo de hacer absolutamente nada. Incluso hay quienes dicen, ¿y quién me dice a mí si ese hombre hubiera sido perdonado y lo hubieran bajado de la cruz si no iba a seguir robando? La respuesta es, yo no lo sé, pero Jesús sí lo sabía. Y por eso Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque Dios lo que observa es el corazón, las motivaciones. Si el cielo fuera la recompensa por nuestras acciones, ese hombre no habría ido al cielo, habría ido al infierno, porque no le dio tiempo de hacer posiblemente ni una sola buena acción, pero Dios vio su corazón. Ahora, viéndolo desde el lado negativo, nos encontramos también de la historia de un hombre que siendo rico, en cierto momento aparece en el infierno y no se hace una lista de las obras malas que él haya podido hacer. De hecho, el relato que se encuentra en el tercer evangelio, el que llamamos el evangelio de Lucas, nos dice que este hombre era rico, pero no nos dice que era tacaño. Nos dice que hacía fiestas con mucho lujo, pero no nos dice que era un borracho. Nos dice que su casa era una casa de mucha comodidad, pero no nos dice que él maltrataba a nadie. Lo único que nos dice es que cerca de la casa de ese hombre, posiblemente por lo que sería la puerta por la que se botaba la basura, había un leproso enfermo, un hombre enfermo que estaba allí y este hombre rico nunca le ayudó. Eso es todo lo que dice, eso es todo lo que sugiere la historia. Pero sin embargo, en la historia como se relata, este hombre estaba en el infierno y en cierto momento él le pregunta a un ser espiritual con el que se consigue en ese lugar, pero que lo ve de lejos, y le dice entonces, yo te pido que envíes a Lázaro, que era como se llamaba el enfermo, para que le predique a mis hermanos, para que él no venga a este lugar, es decir, al infierno. Cuando este hombre estaba haciendo este señalamiento, ¿saben lo que estaba haciendo? Él estaba acusando a los predicadores de que él estaba en el infierno. Él estaba diciendo que la causa por la cual él estaba en el infierno no era por él, sino por los predicadores que no le habían hablado. ¿Dónde está la profundidad de este asunto del infierno en cuanto a lo que nos dice en esa historia? Que con toda seguridad ese hombre en vida, sus errores siempre se los achacó a otros. Y después de muerto siguió haciendo exactamente lo mismo. Y esta es una cosa de nuestra naturaleza humana que necesitamos verla como una realidad. Existe en nosotros un deseo natural de culpar a otros por nuestras fallas. Y algunas veces, de hecho, con mucha frecuencia, queremos culpar a Dios de nuestras faltas. Y si no nos acordamos, recordemos lo que pasó en el Edén, cuando Dios le dijo a Adán, cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué es esto que has hecho cuando le había desobedecido? ¿Qué fue lo que dijo Adán? Adán dijo, la mujer que tú me diste por compañera me incitó a desobedecerte y te desobedecí. Fíjense, estaba culpando a Dios y estaba culpando a la mujer. Entonces le preguntó a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. Es decir, el culpable era Dios por haber creado esa serpiente y la serpiente.
Existe en nosotros esa tendencia natural de decir yo no soy malo, yo no lo hice mal. En nuestro tiempo es muy frecuente decir yo no soy tan malo si me comparan con el que asesinó a su mamá, o con el que asesinó a su hermano, o con el que trafica drogas, o como el borracho, o como el violento. Pero existen solamente dos lugares para destino final del alma, y no tiene que ver con las acciones, sino con lo que hay en el corazón. Por eso, en algún lugar de la Biblia dice que del árbol bueno se da fruto bueno, y del árbol malo sale fruto malo. Nosotros los seres humanos ponemos más atención en las acciones, por supuesto, porque convivimos socialmente con los vecinos, con los compañeros de trabajo, y estamos acostumbrados a un conjunto de reglas, de normas con el que podamos coexistir, que son las acciones. Pero Dios lo que observa es cuál es el corazón del hombre, cuál es el combustible que mueve su ser espiritual, que mueve sus ideas y que finalmente decide sus acciones. Por eso es que Jesús dijo que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Lo que se había perdido no era el cuerpo de la gente, el cuerpo seguía siendo el mismo. Lo que se había perdido era el reflejo, la imagen de Dios en el ser espiritual del hombre. Y yo quiero terminar, aun cuando sobre estos temas que hemos hablado, quién es Dios, qué es el hombre, el bien y el mal, la fe y ahora cielo o infierno, podríamos decir muchísimo más, pero hemos tratado de, en un tiempo resumido, en un tiempo corto, compartir verdades sobre el ser espiritual. Yo quiero terminar diciéndole esto. Si usted que me está escuchando, estos temas que les hemos compartido le inquietan, escríbanos. Envíenos un mensaje de texto, envíenos un correo y déjenos saber y nosotros nos pondremos en contacto con usted y le podemos dar más información. No busque la respuesta a su vida espiritual en las religiones, porque usted se va a encontrar con una tinaja rota que no puede almacenar agua. Pero el destino final de su alma pudiera estarse decidiendo hoy, no en función de la religión en la que usted está confiando, sino en asegurarse de que las motivaciones en su vida surjan producto de un compañerismo genuino con Dios. Busque de Dios, hable con Él, búsquele en oración, lea su palabra y pídale que Él le hable y Él lo hará. Y recuerde que existe un lugar llamado cielo, creado por Dios para aquellos que desde que están vivos deciden tener compañerismo con Él y lo disfrutan. Y existe un lugar llamado infierno que no fue creado para el hombre, pero al cual deciden ir aquellos que en su vida no quieren tener compañerismo con Dios o prefieren ignorarlo y menospreciarlo. Yo le animo a que luego de estas conversaciones que hemos tenido, usted se pueda ver invitado, buscado y recordar que si hay algo en su corazón que le dice que usted necesita buscar a Dios, es posiblemente porque es Dios quien lo ha estado buscando a usted, porque a eso vino Jesús al mundo, a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Feliz día.